Buenas noches, comunidad de Macondo. Jueves 10 de abril, faltan 3 días para las elecciones en Ecuador, en las que, si todo va según la mayoría de las encuestas, ganará la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González. Pero bueno, ya sabemos que las encuestas erran en muchas ocasiones y que la familia Noboa Sin tiene prácticamente tomado el país y controla los principales poderes del Estado. No se les escapó ni el Consejo Nacional Electoral, esa entidad encargada de que las elecciones del domingo transcurran sin irregularidades. Se trata de un proceso crucial para el país que en tiempos récord transitó el camino de ser uno de los más seguros y uno de los más prósperos de América Latina a convertirse en una narcodictadura con todas las letras. Los 17 meses de Daniel Noboa en el poder han traído una militarización y un estado de excepción casi permanente, sin mejorar ni un índice de seguridad, eso sí, una crisis económica también más profunda y una inédita crisis energética con apagones de hasta 14 horas seguidas, ¿no? De todo eso les hemos hablado en programas anteriores. Bueno, hoy, en resumen, Ecuador es un país muchísimo más pobre, muchísimo más desigual, muchísimo más inseguro y con mercenarios varios, incluyendo a un mercenario gringo con carnet, haciendo campaña para que todo siga básicamente por el mismo camino, el camino de la descomposición total del Estado. Hablaremos del Ecuador, pero antes, como no, no podemos no hablar de la guerra arancelaria de Donald Trump que sacude el mundo y en los mercados globales y, por qué no decirlo, todo el sistema financiero global. En las últimas horas, los aranceles aplicados a China alcanzaron ya el 145% y parece que no hay límite para Trump y para los intelectuales que están detrás de ese plan. China también está respondiendo por su parte. Vamos a analizar la respuesta y las capacidades de responder. Con otros países, el presidente estadounidense sí se ha visto obligado a recular, anunciando una pausa de 90 días, casi inmediatamente después de decir que no se iba a milanar, para variar. ¿Tiene un plan o son todo disparates que, como era previsible, se le devuelven ahora en forma de boomerang? ¿Habrá un alto el fuego en esta guerra arancelaria, en esta guerra comercial de Estados Unidos contra todo el mundo? ¿Es una suerte de pausa antes del ataque definitivo? Vamos a hablar de todo esto. No se olviden de suscribirse al canal de Caras y Caretas, también al de INA Génova, en el que emitimos a veces este programa. Déjenos sus comentarios y ya, si les parece adecuado, pueden dejarnos una donación para que Macondo siga emitiéndose todos los jueves. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida, bienvenido Marco. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Si me escuchan bien. Bueno, vamos a analizar primero este tema de los Estados Unidos. Yo diría que este tema hay que analizarlo en la lógica, no en una lógica puramente comercial, que es de algún modo lo que estoy viendo yo reflejado sobre todo en los medios de comunicación, la discusión sobre si los aranceles y cómo afecta a la economía, la caída de las bolsas y bla, que es una dimensión de esto, porque es una lucha que tiene ese trasfondo, porque en general todas las guerras tienen, todos este tipo de enfrentamientos tienen un trasfondo económico, pero me parece mejor ubicarlo en el terreno de, bueno, el tipo de relación internacional que pretende en el mundo. Y es indudable, porque además Trump lo expresa abiertamente, que Trump pretende una suerte de sumisión del mundo. Sumisión en el sentido de arrastrense, acá mando yo, incluso cuando analiza, suspende la aplicación de estas de aranceles, no el arancel base del 10%, sino los otros, le supo a los que no tomaron represalias. Porque a los que levantaron un poquito la cabeza, a esos tampoco les quiero suspender. ¿Se entiende? Y esto me parece un carácter como de emperador romano de Donald Trump que tiene una dimensión que hay que analizarlo en esa subjetividad del tipo, pero también cuál es el papel, cómo se imagina
el presidente de los Estados Unidos que se logra transformar a los Estados Unidos grande de nuevo. Posicionándolo como la cabeza de un imperio que abarca la totalidad, planteado de otra manera. Esto me parece que está bueno porque es un sinceramiento, no es que no siempre no haya sido así de algún modo en los Estados Unidos, pero es un sinceramiento, es una demostración acabada de que hay una parte de la sociedad norteamericana que probablemente sea mayoritaria, o eso es lo que de algún modo sugiere que Trump electo. Se entrecorta un poco Leandro, así que mientras vamos restableciendo la señal de Leandro desde Montevideo, sigamos un poco, bueno, pensando en lo que fueron estas 2 semanas de ida y vuelta, ¿no? Tal vez uno de los elementos es que lo que parece definitivo en los anuncios de Trump ya es una costumbre de que no lo sea, como una trama de telenovela que cuando pensás que llegaste a una conclusión, puede que se dé vuelta totalmente la trama a la semana siguiente. Y creo que es uno de los elementos más interesantes, tal vez, ¿no? De lo que ha hecho. Pasar de hacer un gran anuncio del Día de la Independencia de Estados Unidos, mostrando una arquitectura global de aranceles, los aranceles recíprocos según un cálculo matemático que solamente Trump logró hacer, aranceles para todos los países de 10%, y lo que parecía que ya era un hecho, de repente Trump dice que finalmente no va a ser así. Por lo menos no va a ser así para los aranceles recíprocos, sí para el 10% aplicado de conjunto a los países y para la escalada arancelaria con Donald Trump. Tal vez ahí una primera pregunta sería ¿por qué dio marcha atrás Donald Trump? En un intento de, no sé, Ina, cómo la ves, pero intentar captar cuál es la lógica de Trump, porque a veces uno se pregunta si tiene un grado de improvisación, si anuncia cosas que no tiene muy bien calculado el efecto que va a provocar y ante el efecto termina reculando, como la caída de las bolsas, entonces se da cuenta que armó una crisis financiera en ciernes y termina reculando, o incluso que lo están acusando algunos demócratas de que fue una operación bursátil que hizo para que bajaran los precios de las acciones, se invirtiera y volvieran a subir después. Pero tal vez una de las preguntas centrales sería, y no sé si lo vamos a poder contestar alguna vez, ¿cómo razona Trump? ¿Cómo es el mecanismo de toma de decisiones, no? Claro, es que eso es interesante, ¿no? Porque surge toda una serie de teorías con respecto a esta toma de decisiones. Hay toda una serie de intelectuales que se dedican a racionalizar a Trump desde el momento en el que Trump ocupa su despacho su puesto en el despacho oval, ¿no? Desde el día que Trump asume, de vez en cuando salen algunas publicaciones que dicen no, detrás de este anuncio que parece ser a primera vista disparatado, hay un plan, se habla de una suerte de acuerdos en Mar-a-Lago, en los medios que supuestamente a los que supuestamente había llegado con toda una serie de, bueno, pues los más cercanos de su círculo de influencia, que todo está calculado, que todo sigue según lo planificado. Después hay otra gente que no hay ningún plan, que tampoco hay tanto conocimiento de este tipo, que sí, sí, es un multimillonario, pero es capaz de leer un contrato de alquiler y poco más, y no calcular el tamaño de daño que está provocando a su propia economía. Y después, el otro día estaba escuchando la entrevista a Varoufakis y su tesis es que precisamente está desmantelando el sistema financiero global tal y como lo ha hecho Richard Nixon en 1972 y de hecho está trazando una serie de paralelismos entre el Nixon Shock y lo que él llama el Trump Shock, ¿no? ¿Para qué se hace? Para, en última instancia, de alguna forma mantener la hegemonía de Estados Unidos. Que se mueran antes
todos los demás, incluidos nuestros aliados, incluida nuestra propia clase trabajadora, y después ya nosotros, ¿no? Nixon lo ha hecho y ha tenido un equipo que le ha persuadido para cancelar el respaldo de dólar con oro y socavar, ¿no?, el sistema de Bretton Woods. Y también introducir tasas de interés en Estados Unidos, lo cual pues arrastró muchísimo más a los países de Europa Occidental y de Japón y las clases trabajadoras, muchísimo más que los propios Estados Unidos, y dice que ahora lo que está haciendo Trump es acabar con ese sistema al que dio inicio Nixon, el sistema de financiarización, el sistema neoliberal, y pues abrir el mundo a algo nuevo completamente desconocido. ¿Es un ejercicio de racionalización de Trump? Sí. ¿De qué teoría somos más partidarios nosotros? ¿De que hay un plan, hay una estrategia detrás, o que es todo una pura improvisación que nos está llevando al desastre? Yo todavía no lo sé, quiero mirar un poquito más, pero solamente estoy registrando las teorías que están surgiendo. Leandro, a ver cómo está tu conexión. Yo creo que está bien mi conexión. Estoy conectado con todo lo demás, como Charlie García, ¿verdad? Bueno, estoy escuchando atentamente, pido disculpas por este tema que, bueno, no tiene mucho que ver conmigo, pero tengo cierta inestabilidad en la red. Eh, Acá voy a hacer un análisis breve, pero un poquito rebuscado, a ver qué opinan ustedes, ¿no? Eh, Donald Trump, ¿qué es lo que pretende Donald Trump hacer? Esto lo voy como interpretando de algunos análisis que voy leyendo. Dice, bueno, Donald Trump pretende aplicar una suerte de sustitución de importaciones, una política de proteccionismo total, ¿sí? Porque ha identificado él y su electorado, evidentemente él refleja un electorado que dice, el neoliberalismo, la aplicación, digamos, desde el consenso de Washington en adelante de la doctrina neoliberal, que fue impulsada e implantada por los Estados Unidos, en algunos casos a sangre y fuego, ¿sí?, supuso una expansión o un enriquecimiento enorme de las empresas lideradas por estadounidenses, multinacionales, pero esas empresas multinacionales lideradas por estadounidenses no tuvieron como una adhesión patriótica a ese proyecto y fueron y deslocalizaron la producción y la llevaron a donde les costó, los costos le hicieron que le conveniera. La llevaron a aquellos lugares donde les salía, funcionaron dentro de la pura lógica del capitalismo. Entonces, ese proyecto, el proyecto neoliberal, que era funcional a los Estados Unidos, naturalmente no era funcional a todos los Estados Unidos, sino a los dueños de los Estados Unidos, que dentro de esa población tampoco son todos. Es decir, hay una cantidad enorme de derrotados de la globalización dentro de los Estados Unidos, que se sienten desplazados por la lógica de la globalización neoliberal, y Trump viene a reflejarlo. ¿Y cuál es la respuesta en general que tienen las sociedades, sobre todo cuando no hay mucha conciencia de clase, o sea, cuando no hay un trabajo ideológico? Dice, bueno, la respuesta siempre es una suerte de nacionalismo, como en Europa se da esa cosa contra los inmigrantes, xenofóbica, no solo en Europa, en muchos países, que dicen, vienen estos a sacarnos el trabajo. Bueno, acá Trump plantea las cosas en las dos dimensiones. Primero vienen los inmigrantes a sacarnos el trabajo, vamos a echarlos a todos, vamos a deportar masivamente. Pero acá tengo otro problema, y es que, ¿qué trabajo estamos hablando? Si las empresas son estadounidenses, estas empresas son las que se fueron a producir en otro país. Así que acá tengo el doble problema. Por un lado vienen los inmigrantes a robarnos el trabajo, diría Trump, y por otro lado nuestras propias empresas se van a otros países para vendernos a nosotros. Es una lógica que no sé si tiene como un punto de comparación con otra. Ahora, la respuesta es delirante, porque esas empresas, las empresas, a mi parecer, ¿no? O sea, pienso, ¿qué es lo que está pensando Trump? Trump está pensando, como nosotros somos los consumidores más importantes de esas mismas empresas, por ejemplo, llamémosle Apple, y ustedes están produciendo en Singapur
para vender los iPhone acá. Entonces yo les voy a poner una suerte de super arancel que va a obligar a esa empresa norteamericana a volver a producir en territorio de Estados Unidos para venderle a los estadounidenses. O sea, ese es el planteo que está haciendo Trump de algún modo. Capaz que lo estamos Ese, simplificándolo, pero ese es uno de los niveles, y yo creo, siendo abogado del diablo, que en un punto tiene razón, en el sentido de es inviable, insostenible un país que deslocaliza toda su producción industrial, que se encuentra con ciudades de fábricas cerradas y carcomidas por el fentanilo. Y creo que su propia emergencia como liderazgo político expresa esa crisis y en gran medida ese sujeto social pauperizado. La pregunta es, con un muro de aranceles, ¿alcanza para que vuelvan las industrias en un mundo donde está avanzando la inteligencia artificial, está avanzando un nivel de tecnología altísimo? O sea, es más que volver a poner una fábrica de zapatos o de producción de acero. para Incluso eso hay te la... artículos que dicen, cierro con esto, el nivel de adelanto que está teniendo China no lo vas a resolver con una política de extorsión arancelaria que es altamente inestable y explosiva, porque hace 2 semanas fue el anuncio de los aranceles, pero ya veníamos un mes con la zozobra de los aranceles. Ahora quedan 90 días para la otra zozobra de aranceles y así seguido. ¿Quién va a mover una empresa? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a poner fierros a mediano plazo cuando no sabes cuánto va a costar, qué aranceles va a haber, qué política va a existir, no por parte de un actor secundario, sino por parte de Estados Unidos? Y después Perdón, está Nina. el tema de los de la respuesta, ¿no? Que la respuesta por parte de China, las alianzas inesperadas, involuntarias, como la alianza entre China, Japón, Corea del Sur para responder a Trump en bloque, las conversaciones de la Unión Europea y China inesperadamente para responder de alguna manera a Trump el bloque, está reconfigurando hasta el mundo a nivel no solamente económico, sino a nivel geopolítico. Pero respondiendo un poco a la pregunta de por qué reculó, ¿no? Porque parece clave esto, ¿no? Porque él dijo que no iba a hacerlo. Dijo que no lo iba a hacer y ahora tenemos esta pausa de 90 días que no sabemos si se va a hacer, si va a ser prolongada o no. Em, no sé cómo ven esta teoría de la venta masiva de bonos de deuda, porque ¿quién posee la mayor parte de los bonos de deuda de Estados Unidos? China, ¿no? Llevamos años diciendo que China es capaz de hundir la economía estadounidense si de repente empieza a soltar todos esos dólares. Bueno, pues ayer parece ser que fue Japón la que en un ejercicio de castigo a Trump empezó a emitir, a vender masivamente esos bonos de deuda y dicen algunos informes mediáticos que fue una de las de, de los motivos que le obligaron a recular. Si Japón tiene esa herramienta y obliga a que dé un pasito atrás, imaginen China lo que tiene en su poder, ¿no? Bueno, ahí con respecto al tema de los bonos de deuda, porque eso es un... También hay una cierta leyenda urbana, ¿no? Dice, bueno, China posee creo que 700.000 millones de dólares, Son 800.000 millones de dólares de lo que los posee que tiene China. China. Bueno, pero Japón Sí. tiene 1 billón, tiene más, ¿no? Y después, en realidad el primer tenedor es la Reserva Federal, o sea, hay una suerte de deuda interna que explica eh, la venta de bonos, tanto por China como por Japón, está claro que no sé si desploma el valor de los bonos, porque no sé, no conozco, no sé, no manejo a esa hilando tan fino, no sé cuáles podrían ser las consecuencias, ni creo que Japón ni China estén en la disposición de llevar eso hasta ahí, en este momento, ¿verdad? Pero está claro que el recule de Trump existe, se concentra en China, y miren este problema, a ver a ver qué piensan.
China, que es el otro competidor en producción, de hecho produce más, la producción industrial china es mayor que la de Estados Unidos, en este momento es mayor en un montón de rubros, producción de autos, producción de un montón de cosas, ¿verdad? China, que es la otra superpotencia económica, a diferencia de los Estados Unidos, no tiene su producción deslocalizada, la tiene en China. La mayor parte de su producción está en China. ¿Sí? Hay una diferencia enorme entre el capitalismo, digamos, salvaje de los Estados Unidos, donde no le podés decir a un empresario, no, producí acá, en Seattle. Y el tipo te dice, no, voy a producir en Singapur, porque a mí me conviene. Y arrancá. No, producí acá. En cambio, en China no funciona así. En China existe una cierta planificación de la economía que hace que no puede venir el dueño de Huawei y decir voy a producir en Paraguay. No, puede haber determinadas industrias, pero hay una fuerza productiva superior que está en el territorio chino. No tienen que tomar medidas para que vuelva la producción. ¿Cuál ha sido siempre la propaganda? La propaganda que viene, por lo menos acá en el mundo occidental, es decir, no, porque los chinos retienen la producción en base a darle condiciones de trabajo esclavo prácticamente a los empresarios. Cosa que está claro que es mentira. Y los indicadores sociales de China, sobre todo en los últimos años, demuestran no solo que es mentira, sino que ha logrado con éxito eliminar la pobreza, cosa que Estados Unidos está lejos de hacer y de hecho cada vez se ven mayores indicadores. Entonces, para mí parte muy mal. Trump, Estados Unidos es realmente una potencia, una superpotencia que tiene aspectos o tiene como síntomas de declive. No quiero decir con esto que Estados Unidos está ni cerca de perder su primacía en el mundo, pero tiene síntomas de declive. Y mientras China tiene, por el contrario, una suerte como uno lo ve como rozagante, como creciendo permanentemente. Este es el problema central, es cómo administra un imperio que además se ha concebido a sí mismo como imperio, no se concibe como una nación primus inter pares, sino como la dueña del mundo, cómo administra su propio declive dentro de un sistema que produce solo el beneficio de los ricos, incluso dentro del núcleo imperial. Hay una parte de la sociedad norteamericana que se siente excluida. Me parece todo un tema tremendo para el análisis, pero Sí, bueno, no sé cómo seguirá. tal vez citando a Juan Domingo Perón, la única verdad es la realidad. Entonces, habrá que ver, después de la política de aranceles, cuántas empresas regresaron a Estados Unidos, tomando en cuenta que, como decías, Leandro, no solamente China sacó a una población muy importante de la pobreza, sino que se volvieron consumidores de productos que producen empresas estadounidenses en China, que es un mercado gigantesco. Por eso incluso la política arancelaria pone a estas empresas en una posición muy difícil. Ahora, volviendo al tema de la pregunta del millón y cómo piensa Trump, tal vez habría como varias formas de leer los aranceles, ¿no? Porque creo que hay una dimensión que es, digamos, el enfrentamiento con China, incluso cierta dinámica de, ¿por qué no?, desacople en algunas áreas, pienso en la industria militar, por ejemplo, pero después hay una lógica de los aranceles que tal vez tiene varios puntos para explicarla. Por un lado, diría que hay una política de poner aranceles para negociar. Y Trump lo ha dicho, digamos, ¿no? O sea, ahora vienen todos a, creo que dijo literalmente, besarme el trasero. Y es esta dinámica de yo te extorsiono con un arancel y pongo a negociar lo que necesito y luego reculo con el mismo, la misma tranquilidad con la cual dije que ponía los aranceles. Entonces, una es para negociar. Dos, tiene que ver con la recaudación, o sea, los aranceles implica un nivel de que, digamos, el cobro de esos porcentajes más altos es más dinero para el Estado, lo cual en un momento donde hay una política de austeridad y de motosierra implica recaudar plata sin aumentar impuestos, lo cual tampoco es menor. Y después está el tema de la especulación, que hay que ver, y lo decíamos hace un rato, acá hay mucha gente, no sé si mucha, perdón, hay poca gente que ganó mucha plata. Entonces, entre la negociación, la especulación, la recaudación, el intento de industrialización, todo eso junto es la política arancelaria de Trump. Y después depende dónde estás. Si sos China, si sos México o si sos Venezuela, que ayer anunció a su vez que quitaba el acuerdo de gas de Trinidad y Tobago para explorar gas en un campo compartido.
Ahora, en todo caso, hace que el mundo sea nitroglicerina en términos de su impredecibilidad y explosividad, y que la globalización, aquello que se conoció como tal, yo no sé si se puede decir terminó para siempre, pero entre la pandemia, la guerra en Ucrania y esto, si alguien cree todavía, como Javier Milei, que existe algo así como la globalización, está leyendo un diario de hace un mes, digamos, ¿no? Sí, en este sentido, la verdad, viendo, ¿no? Esta tendencia al proteccionismo y el final de la globalización, que si bien si hay un plan detrás es aparentemente a lo que va, resulta cada vez más inverosímil ver a estos gobiernos como el de Javier Milei o como el de Daniel Noboa, del que vamos a hablar más adelante, que están intentando ponerse, ¿no?, al servicio de esa globalización. Como que hay ciertos gobiernos que no son capaces de leer esta tendencia hacia el cambio y eh, comportándose según esas normas del mundo que aparentemente se está acabando. Como Sí, decían los esto va a ser. redonditos de ricota, el futuro ya llegó. Ah, bueno. Ah, bueno. Hoy tengo citas de Tuvieron. Perón y los redonditos de ricota. Perdón, me puse muy argentino. No, no, está bien. Está bien, está bien. Y hay que ver cómo se adaptan los que vinieron aduladores de un pasado, ¿no? De un Estados Unidos que en este momento tiró esas reglas de juego que impuso, las tiró por No, la borda. sí, pero lo que las tiró por la borda y se va a construir un mundo nuevo, o están en vías de construcción, ¿no? Como cuando hablábamos también de, pues, desmontaje de este mundo unipolar, la construcción del mundo multipolar, lo que no sabemos en qué forma se nos va a venir, pero este tipo de gobiernos que vinieron anunciando que no van a hacer negocios con los comunistas, que no van a hacer negocios con China, que solo van a apostar al mercado estadounidense, a ser amigos de países ultracapitalistas como Israel o Estados Unidos o lo que sea, o países occidentales. Creo que es precisamente lo que a lo que el propio Estados Unidos está poniendo fin, porque ahora se va a tratar de, me da igual, comunista, que, a ver, si existe algún país, ¿no? Comunista en el mundo, me da igual, yo solo quiero algo a cambio, yo quiero tratados bilaterales, voy a encerrarme lo que yo pueda, pero si tienes algo que poner sobre la mesa, tú, Ucrania, tierras raras, tú, Bolivia, salares, tú, Argentina, litio, si tienes esto para ponerme sobre la mesa, pues vamos a hablar y vamos a hablar de esos aranceles y si no, pues 10% o 25% o ya veremos, ¿no? Entonces, se está acabando eso y ahí estamos en un momento donde hay potencias regionales que deberían buscar alternativas, debería surgir BRICS como una alternativa, ¿no? Un BRICS al que, Marco, tu presidente cerró todas las posibilidades a integrarse, ¿no? Una CELAC o unas alianzas, como dije al principio, inesperadas, como en Asia-Pacífico, las que están surgiendo, y obviamente en la propia Europa, y obviamente un país como Rusia no debería estar excluido con esos miles de sanciones con los que está. De hecho, había un detalle interesante el día del desplome de los mercados, que el único país que no tenía cifras en rojo era precisamente Rusia, porque no había ya nada nada a lo que imponer aranceles. Entonces, sí es un inicio de un sistema de comercio internacional diferente, porque esta vida bajo el déficit comercial, bajo la vida bajo el déficit comercial de Estados Unidos, parece ser que se terminó. Y cuanto antes lo entiendan gobiernos con tendencia al neoliberalismo, mejor para sus pueblos, ¿no? Sí, a Spoiler, mí, no creo que pase. no, no va a pasar. Vos Además, decís acá hay que que ver qué Milei no pasa. va.
hay que ver también cuál es la sostenibilidad del proyecto de Donald Trump, porque no olvidemos que el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Digamos, es un aparato funcional a los dueños de la economía estadounidense, que es una economía muy concentrada. Este es un problema que tiene el imperialismo en este momento, ¿sí? Que es como se come a sus propios hijos, porque recuerden, la lógica de expansión no es la misma si vos tenés la producción en tu territorio, tenés una cierta desigualdad porque tenés súper ricos en Estados Unidos, pero tenés una población trabajadora y más o menos con pleno empleo, que cuando el capitalismo te lleva a deslocalizar el empleo, que empieza a crecerte una desigualdad enorme en el seno de los Estados Unidos. ¿Y cómo manejas eso? No lo sé, pero los súper ricos estadounidenses, que además están en el gobierno de Donald Trump, les importa cero. ¿O me vas a decir ahora que a Elon Musk le interesa llevar la producción al territorio estadounidense para mejorar la vida de los estadounidenses obreros? No, a él le importa producir sus cosas en donde le dé más ganancia, ¿no? Y si miramos sus fortunas, están creciendo además de manera impresionante. En el último año creo que la de Elon Musk creció casi un 100%, está en 350 mil millones de dólares. Pasa de 230 a 350 mil en un año. El año que viene, ¿qué nos van a decir? Que tiene 600 mil millones de dólares Elon Musk. O sea, duplica su ganancia cada 18 meses, su patrimonio. El nivel de desigualdad es brutal. Yo no sé qué va a hacer, cómo va a sostener Trump su política de peronismo. ¿No? ¿Qué es una especie de peronismo esto que está haciendo Trump, Marco Teruggi? Vamos a poner arancel a todo. Dejemos a Perón, pobre, comparándolo con Trump. Además nos quedamos sin tiempo, tenemos que cambiar de tema. Vamos a la tanda y volvemos con Ecuador. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Cada vez que vas al macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste.
Tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Macondo y nos vamos o nos venimos al Ecuador porque yo estoy actualmente en Ecuador, recién llegado en este jueves, que es el jueves de cierre de campañas. Están cerrando campaña Luisa González y Daniel Noboa en Guayaquil, en la costa, y ayer cerraron acá en Quito, la capital, en la sierra. Recordemos que la geografía de Ecuador, su topografía es también una geografía electoral y de sujetos e intenciones de votos diferentes. Entonces hay una disputa fuerte hoy en el electorado por Guayaquil. Estamos ya realmente en la recta final porque entramos en la zona de relativa veda electoral, porque con el tema de las redes sociales los cierres de campaña son bastante relativos, digámoslo así. Pero en todo caso ya este domingo se vota el balotaje, la segunda vuelta, que va a definir quién va a estar al frente del Ecuador los próximos 4 años, un país que hemos analizado el nivel de crisis que ha venido teniendo. Es bastante impactante cada vez que uno viene al país ver cómo está un poco peor, ¿no? Esta idea de cada año empeora y ninguna variable mejora. Pero para conversar sobre el tema, para poder entrar de fino a cómo está la situación hacia el domingo, en las encuestas, en los ánimos y sobre todo qué puede pasar el domingo, porque vos decías, Sina, la intención de voto está favorable a Luisa González, pero en Ecuador una cosa es ganar y otra cosa es que eso se traduzca en una asunción al poder político. Está con nosotros Franklin Ramírez Gallegos, que es profesor investigador del programa de Sociología Política de Flaxo, Ecuador. Franklin, gracias por acompañarnos. Bueno, para empezar, tu impresión, ahora que estamos ya a puertas de la elección, ¿cómo está este tablero de ajedrez electoral entre estas dos fuerzas que se pelean por conducir los destinos de este país que está en una muy mala situación? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar, Macondo. Gracias por la invitación. Sí, se está cerrando la campaña electoral en Ecuador. Como siempre en las últimas elecciones se cierra como una guerra sucia, con un nivel de virulencia política, de ataque, ¿no? de aniquilación de adversarios, sobre todo en esa lógica que ahora ha sido reforzada por Noboa, pero que viene de atrás, ¿no? De usar toda la maquinaria fiscal, judicial, para embestir a la Revolución Ciudadana. En las elecciones de 2023 usaron el magnicidio de Fernando Villavicencio para atacar a la candidatura y al conjunto de la Revolución Ciudadana. Ahora también en la última semana llamaron a una audiencia al alcalde de Guayaquil, que es una figura de la Revolución Ciudadana, que ha sido uno de los grandes contradictores de Noboa. También han levantado expedientes a otros cuadros políticos de la Revolución Ciudadana, del movimiento indígena, al propio Leonidas Issa, como vinculándolos con diversas cuestiones. Entonces, además del aparato político-judicial de hostigamiento, en este caso tenemos, digamos, la configuración de la campaña más desigual que se recuerda en este país, y seguramente con cifras objetivas podremos decirlo más adelante en América Latina. Noboa ha hecho un uso ilimitado de los recursos públicos. Hay más de 560 millones en bonos inventados a última hora que han salido prácticamente en los últimos 2 meses, además de su propia fortuna familiar consagrada a financiamientos enormes en redes sociales, y el control férreo que ejerce Noboa sobre las instituciones electorales. Entonces, en base a ese poderío ilimitado, así está cerrando la campaña. No es una elección
equitativa, no es una elección con un mínimo de igualdad política. Es muy difícil en esas circunstancias para la candidatura de la Revolución Ciudadana mantener la distancia que aparentemente tenía cuando inició la campaña de la segunda vuelta, pero según diversas encuestas hay unos puntos a favor de Luisa, que sigue manteniendo como su trabajo territorial, sigue manteniendo su perfil como bastante dinámico y situando los puntos débiles de Noboa, pero claramente ha habido toda la maquinaria sucia de dinero y de poder de Noboa se ha encendido a toda velocidad, con todas las turbinas de los últimos 10 días, y así se está cerrando la campaña. No es de extrañar que haya otras novedades, incluso hasta el día mismo de las elecciones. Franklin, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Macondo, un placer. Estabas comentando precisamente sobre el control, ¿no?, que ejerce Noboa sobre los poderes del Estado. En concreto, me interesa pues, este control indirecto del Consejo Nacional Electoral. ¿Hay algún tipo de inquietud, sospecha de que en caso de que el domingo Noboa no pueda ganar a través de las urnas, pueda suceder algo con ese Consejo Nacional Electoral? ¿Hay lugar para tener esa preocupación? Absolutamente. Yo creo que hay que partir de uno de los primeros figuras políticas de la derecha latinoamericana o del continente incluso, que hizo la apuesta de poner en duda resultados electorales fue Guillermo Lasso en 2017. Él nunca reconoció su derrota frente al entonces candidato del correísmo, que fue Lenín Moreno, a pesar de que la OEA, que era como de Almagro y que sabemos su historial, dijo las elecciones son idóneas y tal. Él nunca reconoció, ¿no? Nunca reconoció y jugó la tesis del fraude, que después fue clave para desgastar a Moreno y condicionar su viraje, entre otras cosas. En 2021, altas figuras de la derecha ecuatoriana, una vez que ganó Lasso, denunciaron que estaba preparado un golpe que le bautizaron como el Plan Yerobi en caso de que Andrés Arauz ganase. En 2023 ya mencioné el caso de cómo se extendió desde Fiscalía y los grandes medios y los grandes poderes fácticos la revelación supuesta de que era el correísmo el que había mandado a asesinar a Villavicencio. Y en 2025, ahora, ¿no?, en el marco de ese total control electoral, han habido una serie de anomalías, la descalificación del candidato Topic, que competía por derechas con el propio Noboa, la descalificación de la lista de asambleístas nacionales del Pachacutic. Ahora mismo prohibieron el uso de celulares en los biombos a la hora de votar, supuestamente para evitar extorsiones de los grupos delincuenciales a los votantes, pero que se lee más bien como una medida para evitar los procesos de control ciudadano y de la propia revolución ciudadana. Ha habido una intervención de las Fuerzas Armadas, de los militares, que en el marco de la guerra interna que declaró Noboa en enero del año pasado han ganado un protagonismo político enorme, inusitado, en un país donde los militares siempre han tenido un peso político, pero que fue revertido con la constituyente del 2008. Entonces, hay claramente desde diversos sectores políticos de la sociedad civil están circulando manifiestos, están circulando pronunciamientos respecto a que el único modo de asegurar que el conteo, que todo el proceso electoral y el conteo respete la voluntad popular, ¿no? Primero, después de tratar de asegurar que Noboa reconozca un resultado que no le sea favorable, ¿no? Y después que en el curso de la jornada no se verifiquen y no se monten anomalías, se trate de ensuciar, de enturbiar la elección. El único modo es que la ciudadanía, los movimientos sociales, las organizaciones se mantengan vigilantes, alertas,
hay un llamado ¿no? a prestar atención en las juntas receptoras del voto. Hay mucho nerviosismo al respecto, ¿no? Yo diría que hay, digamos, excluyendo los escenarios de que gane uno u otro con relativa amplitud, que no van a ser más de 2 o 3 puntos, me parece que hay como, así rápidamente, 2 grandes escenarios, ¿no? Un escenario muy parecido al que hizo Keiko Fujimori con Castillo, que pidió una y otra vez reconteo, que alargó, no sé, 3 o 4 meses, que judicializó hasta donde pudo para evitar, ¿no?, retrasar la toma de mando y el reconocimiento democrático de la victoria de Castillo. Ese es un escenario claro. Hay otro escenario que es el escenario más de Arévalo en Guatemala, ¿no?, que también no solo ya era el poder electoral, sino también los órganos de justicia que empezaron a sacar expedientes, y hasta el último minuto la Asamblea Nacional no daba señales de querer dar viabilidad a la toma de mando de Arévalo, y tuvo que desplegar una movilización ciudadana para hacerlo. Esos son como 2 escenarios que hay que tener muy presente, aparte de otro que es del problema de los celulares, que ha sido todo una cuestión acá. La Unión Europea, en la observación de la Unión Europea, se pronunció al respecto, diciendo que está muy preocupada por esa decisión de última hora, porque mucha gente ha dicho, han convocado a la desobediencia civil. ¿Por qué nos están quitando a última hora el derecho a aportar el voto? Hay mucha gente que aquí usa esta idea de tomar el voto y ponerlo en sus redes sociales, ¿no? En el mundo millennial, qué sé yo, por decirlo así. Es una práctica muy frecuente, y de pronto, no, nadie puede usar. Entonces hay toda una zona gris de legalidad de qué nos van a hacer. Los militares, que son los que están fuera de las juntas, nos van a requisar los celulares, nos van a quitar si es que alguien toma la foto del voto detrás del biombo. Eso es lo que quieren eso para que haya 100 incidentes distintos donde alguien dice, a mí no me pueden quitar el celular. Digamos, puede haber una cosa turbia ahí que ensucie, que genere disturbios, y quién sabe se pueda suspender o diferir el proceso electoral. Entonces, digamos, no hay señales de que el presidente, haya un trato justo, equitativo a las candidaturas. No hay señales de independencia del Consejo Electoral. En su única declaración al respecto, Noboa dijo, si yo veo que hay fraude, no voy a reconocer los resultados, ¿no? Si yo veo, no si es que hay, si los órganos se pronuncian, si los observan, no. Si yo veo que hay fraude. Así como cuando él dijo, si yo quiero, pido licencia como presidente para ser candidato. Si yo quiero, nombro a la vicepresidenta a dedo, ¿no? Entonces es como una voluntad autocrática que se ha configurado a toda máquina en los últimos meses, que da muy poca confianza en la idoneidad, en la legitimidad, ¿no?, el hecho de que se lleve de modo justo y equilibrado el proceso electoral. Si es que el resultado es muy justo, seguramente no va a haber una definición el domingo, eso va a tardar. Por ahí están las expectativas en el país, ¿no? Franklin, bueno, ahora, la fuerza que se le enfrenta a Daniel Noboa, encabezada por Luisa González, no es una fuerza como podíamos ver en Guatemala, la de Arévalo, digamos, emergente, sino una fuerza que ha constituido en las últimas décadas buena parte del poder dentro del Ecuador. ¿Qué condiciones tiene entonces el correísmo, por llamarlo, que además está en alianza con Pachacutic, o sea, que ha construido alianza con las fuerzas sociales indígenas, que son quizás las que tienen mayor capacidad de movilización? ¿Qué condiciones tienen para evitar, en el caso de que Noboa no logre el resultado que quiere e intente pasar por arriba de la instancia electoral o en fin, no sé, esperemos que no, pero romper el hilo constitucional, digamos? ¿Qué posibilidades tienen de compensar eso, de contenerlo? ¿O lo ves como muy débil, el armado así? No, realmente uno de los, digamos, la Revolución Ciudadana ha sabido desarrollar, luego de su ya, digamos, prolongada vida política, unas capacidades no solo de activar su aparato electoral, sino de monitorear las elecciones, ¿no? La vigilancia electoral del movimiento se ha ido
sofisticando y perfeccionando en el curso de los últimos años. Andrés Arauz, que fue el candidato de la Revolución Ciudadana en 2021 y que ahora es el secretario del movimiento, del partido, hace poco hizo un post detallando cómo está organizado el proceso de control electoral desde el movimiento. Se observa que es un dispositivo como sofisticado, que tiene presencia casi en todo el país, en todas las juntas receptoras del voto. Según él, se han corregido errores que se detectaron en pasadas elecciones. Hay un sistema de transmisión de la información que está verificado, pero claro, que en los últimos tiempos ha funcionado con el celular. Y hubo una sentencia de la Corte Constitucional que fue muy ambigua, como diciendo, no es inconstitucional esta supresión de un derecho a la libertad de expresión, como es portar el celular. No es inconstitucional, pero no hay que usar el celular en el momento de votar. Y dejó en cierta ambigüedad si efectivamente, después de las 5 de la tarde, que es la hora en que se cierran las urnas, quienes hacen control electoral pueden usarlo. Usando esa ambigüedad, Andrés Arauz dijo, convoco a toda la militancia y a todos nuestros observadores a usar el celular. Entonces ahí hay una, ¿no? Si es que esto llegara a ser efectivamente vetado, ¿no? el porte de celular, ahí habría un debilitamiento del sistema de monitoreo que efectivamente la Revolución Ciudadana sí tiene para controlar la votación. Esto va en desmedro, digamos, con su capacidad de convocatoria a una eventual, su capacidad de convocar a una vigilancia ciudadana, a una movilización, ¿no? Que la Revolución Ciudadana ha sido siempre más un aparato electoral, un aparato fuerte que un movimiento con una base social en capacidad de movilizarse. Ahí, en relación a este segundo punto, dependería más, como no, de otra... no solo del movimiento indígena, porque yo diría que el movimiento para tomar la decisión de movilizarse, eso tarda un poco. Han dado el apoyo a Luisa González, pero no es su candidata. Hay sectores que no estuvieron conformes con la decisión de CONAI y de Pachacutic, aunque la decisión es bastante extensa dentro del movimiento indígena. Entonces, yo creería que en caso de haber alguna anomalía y que se requiera precisamente como una convocatoria ciudadana amplia, va a depender un poco ¿no? de los sectores urbanos, medios, ¿no? y su disposición efectivamente a vigilar lo poco que queda de democracia en el país ahora y que se va a jugar en estas elecciones del domingo. Franklin, te hago la última por mi parte. Hoy me detuve a ver una entrevista muy singular, diría, que es una entrevista donde está el ministro de Interior, el ministro de Defensa y Eric Prince, los tres a la par, o sea, dos ministros de la más alta responsabilidad y un empresario de una contratista militar privada estadounidense, entrevistados los tres sobre temas de seguridad y temas de política. Ahí Eric Prince incluso dice no hay que votar por Rafael Correa porque es un hombre vinculado al narcotráfico, a Venezuela. Es una cosa muy impactante, digamos, como no solamente viene para asesoría en teoría militar, de inteligencia tecnológica, sino que claramente mete su opinión, presión en la contienda. Pero ahí aparece un elemento que quiero preguntarte qué se sabe, qué podría haber de real en esto, que es que hay sectores en la Fuerza Armada que estarían descontentos porque hay una suerte de, no sé si intervención, pero aterrizaje, ni siquiera de otro estado, que en todo caso, bueno, supongamos que fuera el Comando Sur, sino de una empresa de mercenarios extranjeros que vienen a ocuparse de seguridad interna en el país, lo cual creo que no sé si hay antecedentes en América Latina al menos, no de Estado, de empresa, seguridad privada, con mercenarios de contrato con el Estado. ¿Pensás que eso es así, que quedan resquicios militares de tipo nacionalistas que están diciendo, bueno, esto efectivamente está desbordando demasiado y podría no prestarse a algún tipo de manipulación o escenario crítico de Noboa? Esto es, como dicen los ingleses, wishful thinkings, ¿no? Como pensamientos con deseo. ¿Qué hay de eso? Porque es impactante ver a los dos ministros y a Prince declarando los tres a la par.
Sí, es una pieza siniestra esa entrevista, no solo por lo que dice, sino por otras cosas, su modo de, ¿no? Su misoginia, su modo de referirse a Luisa González en los términos más despreciativos posibles, pero en cuanto al tema que tocas, hay algunos sectores de analistas, gente como del medio del análisis político, que plantea un poco la hipótesis que vos estás sugiriendo, ¿no? Habría ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que están muy incómodos con la decisión de Noboa, de esta contratación a una empresa mercenaria extranjera que tiene acusaciones de matanza en Irak, de haberse llevado un buen dinero en Venezuela, ¿no? En fin, hay algunos que mencionan esto. Mi opinión es que hay una relación orgánica entre las Fuerzas Armadas y Noboa. Esa relación viene muy aceitada y muy condicionada por la declaratoria de conflicto armado no internacional, por la guerra interna. La guerra interna fue una decisión muy impulsada por la cúpula de las Fuerzas Armadas desde años atrás. Fue Guillermo Lasso el que acomodó las piezas para la declaratoria de Noboa en enero del 2024. Guillermo Lasso firmó 3 acuerdos con los Estados Unidos de cooperación militar, de seguridad, incluso para el desembarco de oficiales, de tropas, y que no tengan que afrontar problemas de justicia en caso de violación de derechos humanos, en fin. Entonces, pero la guerra es un escenario, es un proceso, es un dispositivo en el que las Fuerzas Armadas están muy implicadas. Hay una relación, me parece que muy cercana, yo hablo de un pacto cívico-militar que se configura con Lasso, se cierra con Noboa, se afirma con la declaratoria del conflicto armado interno. Las Fuerzas Armadas, como decía al inicio, han intervenido decididamente en política, ya con Lasso, pero sobre todo en el último año con Noboa. Si ustedes leen el informe de la OEA de la primera vuelta, y en la página 5 hay un párrafo donde dicen: recomendamos que las Fuerzas Armadas no hagan uso de sus cámaras fotográficas para fotografiar las actas de conteo de la votación, porque eso excede claramente sus facultades. Y ese fue un pronunciamiento que se dio porque hubo una denuncia de que las Fuerzas Armadas tienen un sistema paralelo de control magnético de las elecciones. Y esto es algo que salió en abril del 2024. Entonces, todo esto para decir, ¿no?, que hay una relación orgánica, estructural, hay una influencia decisiva de las Fuerzas Armadas, del comando conjunto, ya no solo en el terreno de la seguridad y de la militarización, sino del sistema político. La militarización ha conducido a un militarismo en la conducción estatal. Entonces, seguramente habrá algunos oficiales, altos mandos, que tienen alguna molestia con la jugada de contratar a estos mercenarios, pero quizás lo ven como muchos, como un acto proselitista, ¿no? Que es como: Noboa le trajo aquí para cerrar su campaña, para que diga esto, para volver a recuperar la credibilidad en la guerra interna, que está muy venida a menos a partir del caso de los 4 niños de las Malvinas asesinados, a partir del hecho de que el primer trimestre del 2025 ha sido uno de los el más inseguro de la historia. Seguramente vamos a cerrar el año con más de 10,000 asesinatos, lo cual nos coloca en el escenario más cruel y sombrío y trágico en términos de violencia de la región. Entonces, quizás muchos leen: no, esto es un acto proselitista, él se acaban las elecciones y se va, no va a hacer nada. De hecho, Noboa ha sido ambiguo en decir: no, él solo viene a dar capacitación y asesoría técnica, no va a intervenir. En otras entrevistas dice: bueno, también va a hacer algo más. No es clara su figura. Entonces, yo veo que las Fuerzas Armadas están con el régimen, están con Noboa, están con la guerra interna. El proyecto del poder es esa continuidad, ¿no? Un neoliberalismo militarizado, ya no solo es el neoliberalismo autoritario que estamos acostumbrados a ver en otros lados, sino esa articulación entre neoliberalismo autoritario y política de guerra, con unas Fuerzas Armadas jugando como conector de ambas cuestiones, y no solo reforzando el poder político, sino garantizando un modelo de acumulación y de despojo
que viola derechos humanos, frente a los cuales Daniel Noboa no se duele en el más mínimo centímetro, ¿no? Es un sociópata, no tiene humanidad, ¿no? Jamás ha dado el pésame ni ha pronunciado ningún acto de solidaridad o de mínimo empatía con todas las víctimas que hay por la guerra interna y por la militarización en concreto. Entonces, Marco, ¿no? O sea, que quizás es un wishful thinking pensar que los militares están heridos por su patriotismo, yo lo veo en otro sentido. Franklin Ramírez ha estado hoy con nosotros en Macondo. Ha sido un placer, Franklin. Nos gustaría prolongar esta charla, pero estamos quedando cortos de tiempo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista y todos los ojos puestos en Ecuador este domingo. Gracias, Franklin. Gracias a ustedes. Bueno, el jueves que viene supongo que seguiremos hablando del Ecuador, que ya esperemos que tengamos resultados positivos, sobre todo para el Ecuador. El jueves que viene... El jueves que viene es Jueves Santo, es verdad. No tenemos. Es el único jueves que no tenemos. No tenemos Macondo. En 2 semanas volvemos con Macondo. En 2 semanas, hombre.